Did you know that has all been prophesied? We've been talking about it for many years. The world is descending into chaos. The world is descending into chaos. The world is descending into chaos. World, 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 world is descending into chaos, he said. Entonces estas bandas actuales de metal industrial no partieron de esa escuela, partieron de Ministry o Nine Inch Nails para acá. Ese es el después de. Lo interesante de los chavos es que evidentemente los chavos empiezan conociendo las bandas que están ahorita, ¿no? O las llamadas bandas postmodernas, ¿no? Algunos se quedan en esa tesitura, ¿no? Otros, por el contrario, ya sea porque alguien les dice o les recomienda o por iniciativa propia, como que van explorando otro tipo de géneros, ¿no? A mí yo creo que en mi caso particular, yo creo que la adolescencia marcó mi forma de ser. Y fue gracias a la música. Yo creo que la música me hizo, pues ahora sí que lo que soy ahorita, ¿no? Digo, igual ahorita también tengo una carrera aparte, etcétera, lo que sea. Pero yo creo que esa parte de tanto escuchar música, etcétera, pues sí me marcó totalmente, ¿no? Yo creo que no me imagino cómo sería yo si no hubiera escuchado tanto metal y tanto rock en los 90s, como dice Jonathan. Es muy simbólico el hecho de lo que tú escoges escuchar, ¿no? Es inspirador y pues pasas gran parte de tu vida, bueno, contactado con ella, bueno. Hay unos que decidimos que queremos dedicarnos a eso y bueno, lo hacemos, bueno, pero si no lo hacen, bueno, pues por lo general pues es algo que llevas toda tu vida, ¿no? Todos los jóvenes oyen música, todos se identifican primordialmente por la vestimenta y la música. Y los amigos, pero los amigos son consecuencia de estas otras dos. Me gusta tal música. ¿A poco no empezamos a conocer a alguien por ese lado? ¿Qué música escuchas? Es la primera pregunta que hacemos normalmente. ¿Qué música escuchas? Y si escuchas la misma que yo, chido, eres de los míos. Y ahí vamos. O ellos al revés vienen con uno, ¿no? Oye, ¿tú conoces a tal banda? Sí, ay, vamos un día y ahí van al concierto, ¿no? Recuerda que la música, bueno, en mi caso, me ha guiado en varias cosas. Por ejemplo, tú escuchas un disco y te pones a indagar de la banda, del disco, todo eso, y sabes, te das cuenta que ese disco lo sacaron por tributo, no sé, a otra banda. Y escuchas la otra banda, el nombre de la banda, no sé, la sacaron de un libro, y empiezas a ver libros, y el libro está basado en la novela tal, y buscas la novela, y luego de la película tal, y así va siendo una cadena. Cada vez te va haciendo más conocedor tanto de música, de libros, de películas, de cómics, caricaturas, todo lleva uno con otro. Pues la música tiene algo muy, muy importante, que esto de los beats, esto de los tambores, pues va al ritmo del corazón. Por eso hay veces que, aunque no te guste un género de música, tú como que tu cuerpo se empieza a mover, ¿no? Aunque tú no seas fan o seguidor de un cierto género musical, pero tu cuerpo sí se mueve porque está relacionado los tambores o los beats con relación al palpitar del corazón. Entonces debe ser muy importante, sí te tranquiliza, y de hecho hay cosas que te pueden trasladar emocionalmente a través de la música, ¿no? Porque pues finalmente el joven, dependiendo de la edad, del proceso en el que está creciendo y bajo las condiciones sociales que está viviendo en ese momento, pues lógicamente hay grupos o hay letras de canciones, hay artistas que están más enfocados en su vida. Entonces son, digamos, parámetros que van arrastrando
hasta la edad adulta, ¿no? Entonces siempre va a ser muy influyente la música de cualquier género, incluso hasta entre su vida cotidiana, ¿no? Siempre van a buscar basarse en algún tema, ¿no? que les represente algún momento de su vida. Entonces, sí es como una caja de resonancia, ¿no? que refleja y que también, en última instancia, va definiendo parte de la identidad del individuo, ¿no? En algunos casos, bueno, pues hay gente que se dedica a ello, ¿no? Es gente que se vuelve muy fanática, melómana de la música. Bueno, primeramente creo que también depende mucho de persona a persona, ¿no? Qué tanto te involucres en un género musical o la música en general. Puede ser que eres el joven clásico que solamente va a fiestas, le gusta bailar y ya. Y está el otro tipo de joven que te adentras totalmente, te haces un conocedor, vives, ¿no? Un género, lo disfrutas, hasta lo promocionas, ¿no? O sea, lo muestras, ¿no? Quieres formar parte de una escena y se hace tu vida, o sea, se hace tu identidad o tú tomas una música y lo que representa como parte de tu identidad. Y el muchacho va encontrando diferentes elementos de identificación en figuras significativas o en ideologías con las que comulga y que le dan un sentido a su existencia. Sin la música no se puede entender, por ejemplo, lo que tiene que ver con cualquier escena de la cuestión juvenil. La música es como una suerte como de articulador, es un ordenador cultural a partir del cual los chicos, dependiendo de la música, tienen acceso a un universo simbólico. Es decir, no solo importa comprarse el último disco de los Tigres del Norte o el último disco de Luismi, si fuera el caso, o de Maldita Vecindad, o el último de Manu Chao, o el que fuese, sino que lo importante de la música es que al hacer el consumo del disco, del CD, entonces se tiene acceso a la comunidad de sentido y de significado de los seguidores o de los fans de esa música. Entonces ayuda a la construcción y a la definición identitaria de sí. La música otorga una identidad y esta identidad te otorga una visión ante el mundo, ¿no? O sea, la identidad es entender cuál es la posición que tú tienes en la realidad o en el mundo, ¿no? Entonces la música puede ser un reflejo de esto, ¿no? Entonces, por supuesto hay gente que tiene más arraigado su criterio identitario, digamos así como dogmático, ¿no? Así de, yo voy a escuchar puro metal y norteña jamás, ¿no? Para mí sí te forja una identidad. La cuestión es hasta dónde la quieres llevar en tu vida, ¿no? Aquel que lanza un disco, aquel grupo que empieza a tocar en algunos bares, en algunos antros, en algunas plazas públicas y que está experimentando por primera vez un subgénero o género musical, no está pensando que suceda esto. Indirectamente lo va a hacer y va a llegar un punto en el que cree una nueva identidad. Sus seguidores, para empezar, sus propios fanáticos, o como le llamamos fans, ya es algo que fue influido directamente por ellos y crea una identidad, al menos en este pequeño grupo. Si lo que él creó como grupo, como cantante, como músico, fue suficientemente fuerte y creó el impacto suficientemente fuerte, va a hacer que sea un boom, y eso efectivamente ya podemos considerarlo como una influencia, un generador de identidades. La música, la gran matriz en ese sentido, la matriz del rock y todos sus géneros que de ahí se derivan, es justamente es la música que coloca a las juventudes dentro del lugar de ser sujetos y actores sociales. Y la época, digámosle, está en la década de los 50, en la década de los 50 con todo la liga del rhythm and blues, con el rock, se hace, con el rock and roll se hace el rock, y a partir de ahí es música de jóvenes, ¿no? Cantada por jóvenes para jóvenes. Entonces ese es básicamente como el valor y el sentido de la configuración identitaria que hace la música a determinadas formas de ser jóvenes. La música para mí es más bien un lenguaje de comunicación que hace que
que la gente tenga una identidad, una forma de recreación, una forma de comunicación. Y bueno, en el caso ya específico de los jóvenes, pues lo que no podemos dejar de hacer es de pensar en los jóvenes dentro del siglo XX. O sea, antes del siglo XX, vamos a decirlo así, hasta el siglo XIX, el concepto de jóvenes era prácticamente inexistente. O empieza a surgir el concepto de jóvenes después de la Revolución Industrial. El ser joven en el metal es meramente simbólico, ¿no? Esto es, las prácticas identitarias del metalero en sí, el concierto, la peda, el andar buscando pareja, agarrarse a trompadas, aventarse de stage diving, echar mota, chupar en la calle, que constituye toda una transgresión, es una resemantización simbólica del ser joven, ¿no? O sea, es un lugar permisivo donde yo puedo ser eternamente joven, aunque tenga 40 años y tenga canas y esté calvo, ¿no? Yo creo que es un momento de vida, es una circunstancia no solo biológica, sino también que tiene que ver con lo social. Y la característica de ser joven creo que tiene que ver con que se está constituyendo la identidad de ser joven justamente. Entonces me parece que es una etapa de la vida social, de la vida cultural, por la que se pasa y no por la que se está permanentemente. Es decir, ustedes son jóvenes y alguna vez dejarán de ser jóvenes, y se deja de ser jóvenes a partir de las prácticas sociales y expresiones culturales. También van acompañadas también con cómo va siendo su cuestión etaria, su cuestión de edad. Independientemente de la edad cronológica, el tener proyectos, en tener un plan de vida, de tener deseos de vivir, de tener la alegría de vivir, que va muy aparejado con estos objetivos o metas que tenemos planteados, encontrarle un sentido a la existencia, algo que nos da sentido a nuestra vida. Para mí eso es ser joven, ¿no? Mientras un hombre tenga un proyecto, tenga una esperanza, tenga un objetivo que cumplir, es un hombre joven. Yo diría contestatario, libre. Para mí sería eso. Los jóvenes no son todos, somos una multitud de grupos muy diferentes entre sí. Y entonces en esas músicas vamos a encontrar una multitud de propuestas musicales muy distintas entre sí, que eso es lo que tenemos. Cualquier corriente musical, sea la que sea, hay las tribus que van con las corrientes musicales. ¿En qué los influencia? Básicamente en la vestimenta, en la forma de socializar y de comportamiento. Entonces la música punk es de un tipo, la música retro es de otro, la música hip hop es de otro, y viene toda una reapropiación de estas culturas y toda una nueva generación de propuestas musicales, de propuestas culturales, que empiezan a interconectarse con cine, con teatro, con obra, con performance, en fin, con toda una serie de estrategias colectivas de uso, ¿no? Se nombran a sí mismos independientes y empiezan a generar nuevas formas de identificación personal. Entonces, pues vienen los tatuajes, vienen los aretes, vienen los pelos parados, vienen los parches, viene el tipo de música, ¿no? Y unos son punks, y otros son metaleros, y otros son escatos, y otros son rastecas, y otros son emos, y otros son góticos, y otros son reggaetoneros, y luego se pelean entre todos, y luego se abrazan entre todos. Vienen siendo como microgrupos, vienen siendo como microsociedades que van definiendo sus propios, digámosle, como hábitos, sus propios comportamientos, van definiendo también lo que tiene que ver la apropiación de determinado tipo de espacios. Casi les podría decir, dime a qué espacio vas y te diré a qué identidad juvenil perteneces. Al mismo tiempo también las culturas tienen que ver con las formas y las maneras en que se usa el tiempo libre, que ese es algo muy definitorio.
tiene que ver también con el estilo. El estilo es como la facha, el porte, la estética específica a partir del cual una cultura juvenil se diferencia de otra cultura juvenil. Entonces, en ese sentido, son microgrupos, son microsociedades que van constituyendo su particular forma de ser y de estar en el mundo, que los diferencia de otras culturas y de otras identidades juveniles. Pero sí puedo ver a lo largo del tiempo que surgen, se recrean, se disfrutan, se pelean, desaparecen, y vienen otras, ¿no? Y son partes normales, digamos, de lo que es tener jóvenes en nuestra sociedad, que van cambiando, van evolucionando. Pues el fan de antes venía más como del punk industrial movement, y el fan de ahora es más como del image y del se pintan todos y están vestidos de un modo, y los fans más viejos se ven diferentes luego. Yo pienso que pues como el grupo ya tiene tantos años, muchos, cuando salimos en tour, vemos a muchos fans que ya traen como a sus hijos y ya ha cambiado como otra generación, y son muy, no sé cómo se dice la palabra, loyal, leales, con nosotros. Y pues siempre vemos, cada tour ahí vemos la misma gente, y ahora con sus hijos, y ya. Yo creo que el fan metalero mexicano es de los más de hueso colorado. Son personajes que siguen a sus bandas, pero así, ahora sí que fanáticamente, que compran sus discos, que tratan de ir a sus giras. Yo cuando fuimos a Guatemala había bastante gente, pero había uno que estaba plantado enfrente de mí cantando las canciones, y dije, mira, aunque nada más fuera él, yo doy el show completo. En el Force Fest había poca gente, entonces dijimos, bueno, pues ni modo, ¿no? A darle. Yo había anunciado que tocábamos a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde entró una marea de gente. Y no es la gente que, o sea, cuando te toca un escenario grande, en ese tipo de cosas, pues es un porcentaje de gente que va a verte, y es un porcentaje de gente que está esperando a la banda grande que va a tocar después de ti. Pero aquella vez éramos puras bandas nacionales. Y cuando ves que todo ese mar de gente viene a verte, vienen a valorar el trabajo que has hecho en todo este tiempo, te conocen, saben tu nombre, sabes a lo que te dedicas, es una labor impresionante, ¿no? Hay gente que ya empieza a ir a los shows, porque te digo que al principio nadie te va a ver. Conforme vas trabajando, hay gente que ya vas ubicando, que te va yendo, paga un boleto de repente para irte a ver a un show. Y eso es algo bien gratificante, porque dices, tantas horas que me pasé en estudio, tantas horas que me pasé componiendo, lo veo reflejado de repente por una o dos personas que ya te ubiquen y que exclusivamente te vayan a ver a ti. Eso para mí es algo que yo valoro demasiado. Los mismos grupos nos dicen, es que hay fans que ya dejan de ser tus fans y se convierten en amigos, porque ya van a cada evento donde tú estás tocando, ahí los encuentras y traen tu playera, y ya compraron el disco que acabas de sacar y te lo llevan para que lo autografíes, y en la mochila, en el cuaderno, traen el sticker, tienen todos estos afiches que expenden los grupos, ¿no? Pero en ese momento como los grupos dicen, ya no son el fan, ya pasan a ser parte de la familia del grupo, ¿sí? Pero al fin y al cabo son fans, porque cuando el grupo toca, ellos están abajo, son los que pagan para ver al grupo, son los que están apoyando. Y desde el primer comentario que me dijeron, no manches, tú vas a ser como que de los mejores grupos, hasta gente que hoy en día me dijo, es que tú fuiste de mis influencias, pues siempre he tenido buenas experiencias cuando ha sido la gente que le gusta realmente. O alguna vez alguien en internet, de una página, subió uno de nuestras producciones y dijo, tal vez de aquella época este es uno de las producciones mejor hechas y tristemente una de las más ignoradas, ¿no? Pero bueno, el detalle es que como fan se fijó realmente en cómo hacíamos la música, ¿no? Entonces, pues ha sido una experiencia bastante agradable por ese lado.